Regla número 9. Podemos modificar la medida de una columna dependiendo del tamaño de pantalla. Esta es la característica más importante del sistema de columnas de Bootstrap, y por la cual muchas personas o muchos diseñadores web han elegido Bootstrap como herramienta principal para el desarrollo de sus proyectos. Veamos lo que te quiero decir. Vamos a darle clic derecho al navegador, inspeccionar, y empezamos siempre analizando la vista móvil. Vamos a darle clic sobre este botón de acá, mira, para ver nuestro sitio de una manera responsive, ¿de acuerdo? Acá Google Chrome nos ayuda, mira, a través de estas barras a redimensionar la anchura de la pantalla, ¿de acuerdo? En este caso el tamaño o ancho del navegador, ¿no? En lugar de estar haciendo las pruebas de esta manera, mira, de esta manera, así, que pues no es tan cómodo. En lugar de esto simplemente presionamos sobre este botón y vamos a poder realizar estas pruebas. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Es lo mismo. En este caso vamos a ver este sitio web, que es el que vamos a diseñar en este curso. En la parte inferior tenemos un sistema de columnas con el título Mi Proyecto. Aquí tenemos una columna, otra columna y otra columna. Puedes apreciar cómo ocupan el 100% del espacio disponible a medida que el tamaño de la ventana va aumentando. En otras palabras, el usuario está visualizando tu sitio en una pantalla de mayor tamaño. Mira el comportamiento de estos elementos. Vamos aumentando el tamaño. Ajá. En un tamaño dado, mira, en un tamaño dado ya no se muestra una, sino dos columnas. Vamos a aumentar más esto y ya no se muestran dos, sino se muestran cuatro. Y para hacer esto, pues, ¿hemos hecho magia? No. De esta manera trabaja el sistema de columnas de Bootstrap, porque como te hemos mencionado es un sistema responsive y mobile first. Entonces, para entender esto, tenemos que entender o tenemos que saber en qué momento Bootstrap hace ese cambio. Y esto se le llama contextos, ¿de acuerdo? Bootstrap maneja 5 contextos que tú tienes que conocerlos y saber exactamente cuál es la medida de cada contexto. Para esto yo te he preparado un diseño porque si te voy a enseñar, por lo menos tengo que haber hecho, o tengo como instructor, tengo que haberme preparado para que tu aprendizaje sea mucho más sencillo. Te presento a los 5 contextos o los 5 tamaños de pantalla que Bootstrap distingue. ¿Y de qué tratan estos conceptos? Pues siguen el mismo principio del sitio web que hemos creado, ¿no? Básicamente yo acá le he dicho que cuando el tamaño de pantalla sea pues de cuánto, 0 píxeles, es decir, pequeñísimo, ocupen toda una fila. Pero cuando el tamaño de pantalla vaya aumentando, ya una columna no ocupe toda una fila, sino que ocupe, por ejemplo, 2 filas, ¿de acuerdo? Y cuando el tamaño de pantalla vaya aumentando, ya no ocupen 2 filas, sino que una sola fila entren las 4 columnas que he creado, ¿de acuerdo? ¿Cómo le hago entender esto a Bootstrap? Pues sencillo, mira. Ya tú sabes que para definir columnas se usa la clase call, guión y un número, ¿no? En donde este número determina la cantidad de columnas de las 12 disponibles que va a usar Bootstrap. Entonces, si es que nosotros usamos la palabra call, guión y un número de columnas, esta clase va a funcionar para tamaños de pantallas mayores a 0 píxeles. Es decir, todos los tamaños de pantalla. Es por eso que si analizamos nuestro ejemplo, miren, vamos a reducir esto. En este caso vamos a crear o vamos a dejar simplemente 3 columnas. Vamos a hacer que cada columna ocupe 4 espacios de los 12 disponibles. Y acá lo tenemos, ¿no? Acá tenemos, miren, 3 columnas. Ahí está. Ahora, puedes apreciar que esta regla, estas clases, funcionan en qué contexto. Si vemos el cuadro, podemos apreciar que funcionan de tamaño de pantallas de 0 píxeles para arriba. Es por eso que si es que nosotros, miren, hacemos una prueba usando el Google Chrome, como de pantallas pequeñas, vamos aumentando, siempre van a tener 4 columnas de los 12, cada uno de ellas. Por más que la pantalla sea de 17, de 20, de 30, de 40, de 50 pulgadas, cada una de las columnas va a ocupar siempre 4 de las 12 disponibles. De esta manera, vamos a quitar esto, ahí está, 4 columnas de las 12 disponibles. ¿Y por qué va a pasar esto? Porque nosotros estamos usando la clase call, guión y un número de columnas. Y esta clase es la que se aplica por defecto, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos otro contexto, ¿de acuerdo? Tenemos el contexto SM, que viene de las siglas small.
Este contexto nos dice que podemos usar clases con el texto call-sm- y un asterisco, en donde el asterisco indica el número de columnas de las 12 disponibles que queremos usar. Ahora, este contexto empieza ¿de dónde? Desde los 576 píxeles para arriba. Me dirás, Eric, no te entiendo. ¿Puede ser más específico? Pues la única forma de entender esto es verlo a través de un ejemplo. Mira, hemos definido estas 3 columnas, ¿no? Cada una de ellas ocupa 4 de las 12 columnas disponibles. 4 de 12, 4 de 12, 4 de 12. Pero según esta tabla, Bootstrap maneja otro contexto. El contexto SM, que empieza desde los 576 píxeles para adelante. Entonces, yo conociendo esto voy a hacer lo siguiente. Call-SM-2. Quiere decir que cuando estemos en el contexto SM, que empieza de los 576 píxeles, que la primera columna no ocupe 4 de los 12, sino ocupe solamente 2 columnas. Que la siguiente columna no ocupe, no ocupe 4 de todas las 12 columnas disponibles, sino que ocupe solamente 2. Y quiero que la tercera columna, no ocupe 12, sino ocupe solamente 8. En este caso, mira, si sumamos las columnas, 2 más 2 son 4, 4 más 8 son 12, ¿de acuerdo? Y estos cambios y estas clases harán efecto únicamente cuando estemos en el contexto SM. ¿Y cuando empieza el contexto SM? Cuando estamos en los 576 píxeles para adelante, ¿de acuerdo? Vamos a ver si es que esto trabaja de esa manera. A ver, reducimos esto y ahora mismo estamos en los 200 píxeles, ¿no? El usuario está visualizando nuestro sitio de los 200 píxeles. Bien, en este caso, ¿cuál es el contexto que se aplica? Se está aplicando el contexto por defecto, ya que 200 píxeles está en este rango, ¿no? Es mayor a 0. Entonces la clase call es la que está afectando ahora mismo. Pero si es que nosotros nos acercamos a 500, mira, estamos cerca a 500, estamos en los 450, a los 500 y en los 576, mira lo que pasa. Ajá, ¿qué pasó? Ahora la primera columna, ¿cuánto ocupa? 2, 2 y la tercera columna ocupa 8. Vamos a verlo otra vez. Vamos a hacer que en el contexto SM, la primera columna ocupe un espacio o una columna de las 12, la segunda columna ocupe 1 y la tercera columna, si ya hay 2 columnas ocupadas, ¿cuántas nos faltan? Pues nos faltan 10, ¿no? Mira lo que va a pasar, estamos en el contexto por defecto y en los 576, esto va a cambiar. La primera columna ocupa 1, 1 y la siguiente columna ocupa 10, ¿de acuerdo? ¿Por qué pasa eso? Porque estamos en el contexto SM. Y de esta manera trabaja Bootstrap, ¿de acuerdo? Nosotros usando la clase call y un número vamos a definir el tamaño por defecto de todas las columnas, ¿de acuerdo? Pero también tenemos pero Bootstrap también maneja diferentes contextos. En este caso el siguiente contexto es el contexto SM, que se activa, escucha bien, que se activa cuando estamos en los 576 píxeles para arriba, ¿de acuerdo? El siguiente contexto que le sigue es el contexto MD, que viene de las siglas Medium Device, o dispositivos de tamaño mediano o medio, ¿no? Por así decirlo. Este contexto empieza a los 768 píxeles para adelante. Vamos a ver cómo lo hacemos, miren. En este caso vamos a hacer que cuando estemos en el contexto MD, la primera columna ocupe 10, la segunda columna ocupe, acá colocamos call MD, porque son las siglas de ese contexto, mira, call-MD. Hacemos que la siguiente columna, colocamos call-MD, ocupe 1 y la última columna, call-MD, ocupe 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Que por defecto, cuando estemos visualizando el sitio desde una pantalla pequeña, las 3 columnas ocuparán 4 de 12, 4, 4, 4. Es decir, todas tendrán el mismo tamaño. Cuando estemos en el contexto SM, que empieza de los 576, la primera columna y la segunda ocuparán 1 y la tercera columna ocupará 10. Pero cuando el tamaño de pantalla sea desde los 768, es donde se activa el contexto MD. Y en este contexto, la primera columna ocupará 10 espacios, la segunda 1
y la tercera 1. Ajá, pues vamos a ver cómo funciona esto. Mira, ahora mismo estamos en los 358, es decir, el contexto por defecto. Aumentamos el tamaño e ingresamos a los 576, es decir, el contexto SM. Y acá está, ¿no? La primera y segunda columna ocupan un espacio y la tercera columna 10 de los 12 disponibles. ¿De acuerdo? Y cuando ingresamos al contexto MD, ¿cuándo empieza el contexto MD? Pues a los 768. Vamos a ver. Cuando el tamaño de pantalla es de 768, miren, estamos en los 700, en los 768. ¿Qué va a pasar? Ajá, mira, 768, ahí está. ¿Qué pasó? La primera columna ahora ocupa 10 espacios o 10 columnas. El segundo bloque ocupa 1 y el tercer bloque ocupa 1. ¿Por qué pasó esto? Porque ahora mismo estamos en los 768. Es decir, el contexto MD. Y estamos usando estas clases que afectan únicamente a ese contexto. No sé si me dejé entender. Creo que sí, ¿no? Es un concepto bastante abstracto, por así decirlo, pero es el fundamento de Bootstrap.